pasaríamos a Entonces, si quieres leer... sí, a presentar a Rubén Darío Laugier del Instituto de Historia de Cuba. Vamos a escuchar la ponencia Cuba y su proyección internacional durante la Primera República, 1902-1925. Muy bien. Y aquí no me preocupo por el tiempo porque ya lo tienes bien fijado todo ahí. Sí, hay una versión escrita que me dice Rubén que no es exactamente la que él dice en el audio. Voy a subir todos los materiales, PowerPoints, versiones escritas, audios, todo al Google Drive para los que quieran después consultar. Bien, pero vamos a empezar ahora con el audio de Rubén. Y por favor, dígame si se escucha bien. Todos los presentes. La ponencia que voy a leer a continuación es un resultado de la investigación que realicé entre el 2018 y 2023 en el Instituto de Historia de Cuba, centrada en las relaciones diplomáticas entre Cuba y España en el primer tercio del siglo XX. Su título es La proyección internacional de la República en el primer tercio del siglo XX, una valoración general de sus ejes fundamentales. El 26 de mayo de 1902, 6 días después de que con todos los actos formales y simbólicos pertinentes se diera comienzo a la historia republicana del naciente Estado cubano, el recién electo presidente don Tomás Estrada Palma cursaba cartas oficiales en las que informaba del magno acontecimiento. La diversidad de estados nacionales a los que se hizo destinatario de tan significativa información fue expresión del interés por lograr el reconocimiento internacional de la nueva república por encima de cualquier otra intención dirigida a obtener vínculos efectivos más allá del plano protocolar. Este sería un esfuerzo que trascendió el momento inicial de creación del Estado antillano. En el transcurso de las 3 décadas siguientes, en el periodo conocido comúnmente como Primera República, los diferentes gobiernos que se sucedieron en ese lapso mantuvieron como principio de la política exterior cubana el interés por refrendar el lugar de Cuba en el concierto de las naciones civilizadas de la época, ya fuera mediante el reconocimiento simbólico y formal, como mediante la aplicación de instrumentos oficiales y diplomáticos adecuados para fundamentar en ese contexto la personalidad internacional de la República. En la ponencia que sigue pretendo ahondar en varios de los principales aspectos que caracterizaron esa realidad política. Además, me propongo definir de manera sintética lo que considero fueron los ejes esenciales que articularon la proyección exterior estatal de la isla en esos años. El conocimiento de ambas cuestiones resulta fundamental para comprender la manera en que en las décadas posteriores los gobiernos republicanos fijaron estrategias de trabajo según áreas geográficas, políticas y económicas. Antes de comenzar a analizar esos aspectos, es necesario hacer referencia a lo que indudablemente fue una condición de carácter general de la política exterior de nuestro país durante todo el periodo previo a la etapa revolucionaria. La dependencia de los Estados Unidos, además de moldear la estructura económica del país y la política doméstica, también incidiría notablemente en sus márgenes de acción en la arena internacional. El peso de la enmienda Platt y el Tratado de Reciprocidad Comercial con el vecino del norte se hizo sentir en la proyección de la República hacia el mundo y en los esfuerzos iniciales del Estado cubano por cimentar su personalidad internacional. La prerrogativa que le otorgaba a los Estados Unidos la enmienda Platt para intervenir militarmente en Cuba fue un elemento disuasorio importante para el desarrollo de todo proyecto nacionalista que pretendiera revisar de cualquier forma las relaciones de subordinación a la que estaba abocada la isla respecto a su vecino del norte. La élite política republicana que desarrolló su praxis pública ante las dos ocupaciones norteamericanas fue muy cauta a la hora de tomar decisiones contrarias a las emanadas por el Departamento de Estado. Además, en la medida en que se fueron estrechando las relaciones entre ambos países, se hizo habitual también la rápida alineación de los ejecutivos antillanos a los posicionamientos medulares de la política exterior de dicho Estado. Ejemplo de esta adscripción sería la activa participación de Cuba en el modelo panamericano impulsado por los Estados Unidos. En La Habana se celebraría en 1928 la Sexta Conferencia Internacional Americana, o la controversial entrada del gobierno de Mario García Menocal a la Gran Guerra, siguiendo los dictados presidenciales de Woodrow Wilson. Sin embargo, esta aceptación no siempre fue pasiva ni estuvo exenta de fricciones y desencuentros. En este sentido, el ámbito diplomático también sirvió como espacio para encauzar la confrontación y canalizar hasta cierto punto los sentimientos nacionales anti-injerencistas. La firma del Tratado de Jay Quesada, más allá de que la postura adoptada por los Estados Unidos lo dejara en letra muerta por más de 2 décadas, o las negociaciones encabezadas por Manuel Márquez Sterling por la parte cubana para lograr la derogación de la enmienda Platt, son una muestra de estos esfuerzos. A esto se suma que, en la medida que los gobiernos cubanos trataron de encontrar espacios económicos nuevos, la diplomacia insular tuvo que sortear por lo habitual el escollo que representó el tutelaje norteamericano y los privilegios reservados al omnipresente Tratado de Reciprocidad Comercial.
retos ambos que no siempre se lograrían superar con éxito, como bien lo demostró el malogrado Tratado Anglo-Cubano de 1905. Pero aún en aquellos casos que sí lo hacía, los aspectos de naturaleza vinculante que existían entre las dos naciones limitaron el alcance de los pasos que Cuba podía dar en esa dirección. Esta, por tanto, es una cuestión medular para entender los marcos reales de maniobra que tuvo la diplomacia insular en el contexto de las relaciones interestatales. Una realidad que cobra mayor importancia dada la preeminencia del intercambio bilateral en la consecución de los principales objetivos exteriores de la nación cubana. La apuesta por el bilateralismo fue una característica reconocible de la política republicana, aunque ello no significó que en su empeño por tener una presencia reconocible en el mundo, el país desaprovechara las posibilidades que le otorgaba la participación en organismos multilaterales. La nueva república, como ya se ha mencionado, se integró tempranamente a la Unión Panamericana, e incluso desde esta, aprovechando el cambio en la proyección norteamericana hacia el continente, como parte de la nueva doctrina del buen vecino elaborada por Roosevelt, para buscar consenso en la Conferencia Internacional Americana realizada en Montevideo, en pos de aprobar una resolución contraria a las intervenciones. La Sociedad de las Naciones fue la otra entidad supranacional importante a la que Cuba se adscribió también muy rápidamente, ya que era considerada una puerta para la entrada a un ámbito donde se codiaban las grandes potencias y se discutían temas que tenían una resonancia global. Pero su creación data de 1920, casi 2 décadas establecido el Estado cubano. Por tanto, muchos de los aspectos relativos a la orientación de la política exterior de la isla que se tratan en esta ponencia fueron pensados para un mundo muy diferente al que intentó darle sentido a la diplomacia multilateral de la Liga. La participación fundadora de Cuba en la Sociedad de las Naciones merece un estudio profundo, investigación que hasta donde conozco aún está pendiente, ya que este fue un espacio donde la diplomacia insular desarrolló su actividad alejada de la tutela estadounidense, dado que durante toda la etapa previa a la Segunda Gran Confederación Mundial, los gobiernos del vecino del norte mantuvieron una actitud opuesta al ingreso de los Estados Unidos en este tipo de organizaciones, prevaleciendo así los criterios aislacionistas y los que clamaban por fortalecer la presencia en la región y no verse involucrados en asuntos que consideraban era solo de interés europeo. En cualquier caso, ya fuera desde plataformas como las anteriores, en las que convergían numerosos estados nacionales, o desde el intercambio más directo bilateral, la reafirmación del reconocimiento internacional y la reivindicación de la plena soberanía en el plano exterior de la República se mantendrían como objetivos esenciales durante toda la época que aquí se analiza. Lo prolongado en el tiempo que resultó el tratamiento diferenciado de ambas cuestiones fue sin duda una respuesta, en primer lugar, a la manera anómala en la que Cuba alcanzó su independencia de España, y a la cuestionable autonomía con la que emergía la República después del cese de la primera intervención, y que solo empeoró con los sucesos que llevaron a la segunda intervención norteamericana en 1906, pero también al lento proceso de institucionalización del Estado cubano durante la primera administración republicana. Con Estrada Palma fue poco lo que se progresó en la materialización del aparato legislativo complementario de la Constitución y en la estructuración de las entidades estatales. Esto, en última instancia, limitó a un plano formal las gestiones que la Secretaría de Estado y Justicia propiciaba en el ámbito de los vínculos bilaterales. Al concluir el primer mandato presidencial, la República solo contaba, además de con la legación en España, con otras en Estados Unidos y en México, además de consulados en Alemania, en Bélgica y en Francia, Guatemala, Italia, Venezuela y Uruguay. La austeridad presupuestaria del Ejecutivo estadista fue otro factor que repercutió negativamente en el trabajo diplomático del día a día. La falta de presupuesto para acometer acciones en el plano internacional no sería un fenómeno exclusivo de esta época, ya que la disponibilidad financiera de la Secretaría de Estado demostró ser siempre insuficiente. Entre otros motivos, hay que tener en cuenta que la Cancillería cubana era la instancia a través de la cual se canalizaban asuntos que atañían a otras secretarías, como la de Instrucción, Sanidad o Hacienda, y que en muchas ocasiones esto significó hacerle frente al envío de delegaciones con carácter oficial, preparar comisiones para actos, eventos, congresos y encabezar negociaciones en disímiles acuerdos. Esto era el resultado de la ausencia de estructuras organizativas destinadas a las relaciones exteriores en ninguno de los órganos administrativos de primer nivel, lo cual era algo común en la época, pero que a la larga sobrecargó el trabajo cotidiano de la institución y le obligó a afrontar gastos de naturaleza extraordinaria. Por último, tampoco debe obviarse que la Cancillería cubana tuvo que dar respuesta a problemas emanados del proceso independentista. España iniciará sus relaciones diplomáticas con la isla con la demanda de que se le retribuyese lo que consideraba una deuda de guerra y también que se le indemnizara por los pertrechos usados en el conflicto y que habían quedado en las fortificaciones a la salida de sus tropas. La legitimidad de la deuda nunca fue reconocida por los gobiernos de Estados Unidos o de la isla, por lo que después de un tiempo desapareció de la agenda de trabajo de la legación peninsular. En donde sí se llegaría a un acuerdo sería en lo relativo a los materiales bélicos del ejército español, ya que Cuba le pagaría en varias cuotas al Ministerio de Guerra y Marina peninsular el valor acordado por el total de estos bienes.
La antigua metrópoli no fue el único país que interpuso una demanda al joven Estado por afectaciones económicas relacionadas con la contienda. Durante el gobierno de Mario García Menocal también habría que hacerle frente a las reclamaciones que desde 1903 venían realizando Alemania, Francia e Inglaterra, conocida por ello como la reclamación tripartita, por daños y prejuicios a sus ciudadanos en el contexto de la guerra del 95. La estrategia seguida por Cosme de la Torriente, que para esas fechas ocupaba el cargo de canciller, estuvo encaminada a disuadir a los Estados Unidos de que respaldara a las potencias reclamantes, a la vez que se impulsaba el desarrollo de una diplomacia activa por parte de los jefes de misión cubanos en dichas naciones. La negativa norteamericana a apoyar las exigencias de las naciones europeas y el inicio de la primera gran conflagración bélica contribuyeron a que las reclamaciones perdieran empuje y por último las partes demandantes terminaron por desestimar todo el proceso. Es durante la presidencia de José Miguel Gómez en donde se puede hablar de un verdadero avance en la proyección diplomática de la República. En su mandato se reorganizaron las instituciones exteriores y se le dio apertura a un número notable de oficinas diplomáticas y consulares, además de que se elevó el rango a varias de las legaciones ya existentes, siendo ocupadas por ministros plenipotenciarios, entre ellas la de Brasil, Argentina, Chile, Perú, Bélgica, Noruega, Alemania y Holanda. Hasta 1910 la Secretaría de Estado sería también de Justicia, pero a partir de esa fecha las funciones relativas a esta última pasaron a ser tratadas de manera independiente en su propio órgano estatal. La nueva estructura definió mejor las responsabilidades de los distintos negociados, según las necesidades del Estado en el plano internacional, y los haría más operativos en lo administrativo y funcional. Una figura clave en este proceso fue la de Manuel Sanguilí. El antiguo coronel Mambí estaría al frente de la cartera de Exteriores cubana desde 1910 hasta mayo de 1913, en que renunciaría en protesta a la reelección de Menocal. Ya desde su etapa como senador se había manifestado como un fiel defensor de la apertura internacional de la joven nación insular y de buscar un equilibrio comercial, explorando nuevos mercados, para de esta forma limitar la dependencia económica. Su postura como secretario de Estado estuvo acorde a su pensamiento nacionalista y antiinjerencista, lo que se hizo manifiesto de manera significativa durante los sucesos de la llamada Guerrita de los Independientes de Color, en donde se opuso enérgicamente a que los Estados Unidos volvieran a intervenir militarmente en el país, tomando como excusa este acontecimiento. Su labor en esta secretaría es una de las aristas de su labor política menos trabajada y se suma a las deudas que la historiografía cubana tiene con esta importante personalidad de las primeras décadas de la República, y más en específico con la historia de la diplomacia nacional. En este segundo gobierno republicano se evidenció un mayor peso en el trabajo con la región. Esto se tradujo, además del incremento de las sedes diplomáticas, en el aumento del número de funcionarios, en la realización de visitas oficiales a los países de la región, en la negociación y firmas de diversos acuerdos y tratados, como el de extradición suscrito con Venezuela o el convenio de dactiloscopía internacional de policía de la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, una vez más los acontecimientos internos marcaron una parte importante del trabajo de la entidad. La compleja situación de inestabilidad existente en el país durante el año de 1912 daría lugar a tensiones diplomáticas con los Estados Unidos, lo que en un final limitó el avance de dichas medidas. La reorganización de la Secretaría fue un paso importante en el proceso de profesionalización del Servicio Exterior de la República. Las acciones iniciadas en este ámbito en el contexto del mandato de José Miguel Gómez continuarán en el periodo presidencial de Mario García Menocal. En este sentido debe entenderse el incremento del rango de varias de las legaciones ya creadas, el aumento de funcionarios diplomáticos y oficiales consulares y la sustitución de un variado número de consulados honorarios por consulados de carrera. Aunque fue la incorporación de Cuba a la Gran Guerra el hecho más reconocible de la política exterior cubana del gobierno menocalista. Es historia conocida como la isla entraba a la Primera Guerra Mundial siguiendo la estela de la declaración bélica de los Estados Unidos a la Triple Alianza, y en especial el papel que desempeñó como nación aliada de proveedora de azúcar de caña. Desde el presente, la historiografía cubana que ha abordado el tema ha hecho hincapié precisamente en lo que está a subordinación, decía la mediatizada, que estaba la soberanía política de la nación. La valoración de las motivaciones, como es claro, ha prevalecido sobre el análisis de otros aspectos relacionados con la manera en que en la época se manejó esta cuestión, tanto en el plano político como en el de la opinión pública, a pesar de que la articulación de un discurso justificativo de la participación cubana en la guerra, en ese contexto resulta igual de importante, dado el uso que le dio la presidencia de Menocal para impulsar su propia agenda política. Dos principios se arguyeron en pos de dar sentido a esta participación intempestiva por parte de Cuba. Uno sería el de la gratitud hacia los Estados Unidos. Dado que este país ha tenido una contribución tan importante en el logro de la independencia cubana, no se debía hacer menos y apoyarlo en un acontecimiento tan relevante para la estabilidad democrática del mundo. El otro, que se manejó en lo relativo al envío de tropas cubanas al terreno de operaciones bélicas y en lo referido a la inclusión de la isla entre los firmantes del Tratado de Versalles, fue que esta presencia en los problemas globales servía para consolidar la personalidad internacional de la República. La preeminencia de este tipo de enfoques en el diseño de los objetivos diplomáticos de la República
se irá atemperando en la medida que a partir de la segunda mitad de los años 20 se entrelacen coyunturas económicas adversas de carácter nacional y global. Estas situarán en un primer plano la necesidad de una diplomacia económica más efectiva, pensada para la consecución de objetivos en el plano comercial y mercantil de manera inmediata. Esto no significó que con anterioridad a esta fecha la Cancillería cubana no se interesara por desarrollar una agenda de trabajo en esa dirección, pero lo alcanzado en ese orden distaba mucho de lo logrado desde el gobierno de Gerardo Machado en adelante. Entre 1910 y 1920 se realizaron numerosas gestiones para concretar tratados comerciales con un variado número de países de la región, entre ellos Venezuela, Uruguay, Chile, Costa Rica y Haití, y de giros postales, entre ellos Alemania, Francia, Chile, Costa Rica, Reino Unido y las Bahamas a Italia. Pero solo sería en la década siguiente o cercano a esta donde se concretarían realmente este tipo de esfuerzos con tratados como el de España en 1927, Francia en 1929, Chile en 1938, Gran Bretaña e Irlanda del Norte en 1937, Italia en 1938 y Argentina en 1940. El tratado firmado con Italia en el año 1938 es también un ejemplo del cambio de perspectiva por parte de los gobiernos de la isla en relación a lo que se esperaba de este tipo de acuerdos, ya que el que se había rubricado con esa nación europea en 1904 fue al poco tiempo denunciado por los escasos beneficios que realmente brindaba a las exportaciones de la nación antillana. El tratado de 1904 era un tratado de amistad, comercio y navegación, un modelo en el que los aspectos comerciales y mercantiles iban acompañados de otros de naturaleza netamente política. En los años siguientes, tratados como el de España o el de Francia partirían del concepto de nación más favorecida, con lo cual se buscaba aprovechar al máximo los resquicios que le dejaba a los intereses cubanos el creciente proteccionismo norteamericano. Por otra parte, al igual que el resto de los mencionados, sus objetivos eran exclusivamente económicos y comerciales. Esta mirada hacia Europa fue un reflejo de la necesidad del gobierno de General Machado de encontrar nuevos mercados para la economía cubana, que se había visto enormemente afectada por el crack del 20. La brusca caída del precio del azúcar al inicio de la década había puesto fin a un ciclo económico expansivo y con él había arrastrado a un importante sector de la burguesía de la isla vinculado al negocio del dulce y liquidado en muy poco tiempo el emergente sistema bancario nacional. Esta situación de crisis se vería reforzada por el avance del proteccionismo arancelario en los Estados Unidos, que mediante tarifas como la Hawley-Smoot terminaría por desplazar a Cuba del lugar prominente que detentaba desde 1903 como principal mercado azucarero norteamericano, para favorecer a la creciente producción doméstica. Completaba este desfavorable panorama la contracción de la demanda azucarera que estaba experimentando el mercado internacional y que había llevado al descenso vertiginoso de los precios en este rubro. El programa de reformas económicas desarrollado por Machado durante su primer gobierno ha sido ampliamente abordado por la historiografía nacional. La valoración que ha primado sobre el mismo destaca sus limitaciones en cuanto a encontrar alternativas a la dependencia de la industria azucarera y lograr cambios en la estructura socioeconómica que facilitaran el desarrollo del mercado interno. En los estudios históricos sobre el tema, si bien han sido considerados elementos propios de la política exterior del Ejecutivo machadista, en especial en el análisis de dos de sus ejes fundamentales, como fueron la política de restricción azucarera y la reforma arancelaria, el rol que desempeñó la diplomacia republicana en el conjunto de este esfuerzo gubernamental ha sido, en lo esencial, pasado por alto. Estos cambios representaron una incorporación más que un giro en la proyección internacional de la República, ya que en esencia las líneas de acción en el ámbito exterior y en el plano diplomático que se instituyeron en las décadas iniciales de su establecimiento seguirán funcionando como preceptos del Estado cubano. El reconocimiento internacional y la defensa del criterio de plena soberanía en los actos exteriores de la nación continuarán definiendo la retórica estatal y el discurso político que daba forma a los actos y objetivos del servicio exterior de la mayor de las Antillas. No obstante, saber de las muchas limitaciones de esta república, precisamente en lo tocante a elevar un curso completamente independiente de sus intereses ante el mundo, dada la particular dependencia que ataba al país a los Estados Unidos y las características propias de los distintos gobiernos que se sucedieron durante toda la primera mitad del siglo XX, no le quita valor a los logros alcanzados en materia de relaciones bilaterales y de participación en los organismos internacionales de la época. Muchas gracias. Bueno, vamos a darle un aplauso muy virtual y un gracias muy virtual de parte de todos nosotros. Como les dije, hay una versión escrita. Yo la voy a subir al Google Drive para los que quieran leer con más detenimiento, porque Rubén me escribió y me dijo que se estaba escuchando el audio, él estaba escuchando su propio audio, y para lograr ajustarse en lo posible al tiempo, tuvo que leer a una velocidad de vértigo, dijo. Así que se reconoce que a lo mejor vendría bien tener un soporte textual y lo tengo y lo voy a subir. Bueno,
Rusandra, paso directamente. Sí, ahora pasaríamos directamente a la ponencia que también la vamos a escuchar de Servando Valdés del Instituto de Historia de Cuba, la diplomacia cubana y las relaciones comerciales con Europa Occidental, 1902-1958. Muy bien, ahí vamos, Servando. Gracias. Buenas tardes, estimados colegas. Quiero agradecer la oportunidad de participar en esta conferencia anual que organiza el Centro de Investigaciones sobre Cuba de la Universidad de Nottingham. Como aparece en el programa, mi ponencia se titula La diplomacia cubana y las relaciones comerciales con Europa Occidental entre 1902 y 1958. Es decir, durante todo el periodo de existencia del Estado neocolonial insular sujeto a la dependencia norteamericana. Presentaré el resultado preliminar de una investigación aún en proceso desde la perspectiva de la historia de la diplomacia. Esta cuenta con un soporte bibliográfico basado en la consulta de fuentes documentales diplomáticas atesoradas en los archivos cubanos y de otros países europeos a los que he podido acceder. Los objetivos que me propongo en esta breve exposición son evaluar la gestión de la diplomacia cubana en las relaciones comerciales con Europa Occidental, a partir de los fundamentos esenciales que caracterizaron la proyección internacional de la República fundada en 1902, luego del cese del colonialismo español en la isla. En tal sentido, analizaré la defensa de la personalidad internacional de la República, la institucionalización de las relaciones diplomáticas y la instrumentación de una política de tratados comerciales y sus resultados más importantes. Para comenzar, quisiera apuntar que desde 1902 la política exterior cubana se articuló sobre la base de dos ejes principales. Primero, el carácter subordinado hacia Estados Unidos. Y segundo, el principio de la vía internacional que priorizaba la colaboración y el intercambio no solo con el país vecino, sino con todas aquellas naciones, especialmente europeas y occidentales, a las que la unían lazos económicos y comerciales tradicionales. En su mensaje inaugural al Congreso, el primer presidente que tuvo la República, Tomás Estrada Palma, expresaría: hemos de aprovechar la ocasión de cultivar con todas ellas las más cordiales relaciones, procurando celebrar los tratados de amistad y de comercio que sean favorables a los intereses de Cuba. Para facilitar estos resultados tendremos que acreditar agentes consulares en distintos países y aquellos representantes diplomáticos que se consideren necesarios. Fin de la cita. Ello indicaba la orientación de su política exterior hacia el desarrollo del comercio exterior a través de tratados y el empleo de la diplomacia directa para ejecutar las acciones en esa dirección. Entiéndase como diplomacia directa la que ejercen los actores diplomáticos ejecutores de la política exterior en sus diferentes rangos y funciones. En estas palabras de Estrada Palma se encontraban los orígenes de una política de tratados comerciales que aspiraba mediante los nexos contractuales a lograr un nivel de compromiso más efectivo con Europa Occidental como mercado alternativo frente al tratamiento preferencial que recibió Estados Unidos con el Tratado de Reciprocidad Comercial firmado en 1903. Pero para lograr esos propósitos se hacía necesario organizar el Servicio Exterior de la República, que fue regulado mediante la promulgación el 14 de febrero de 1903 de la Ley Orgánica del Servicio Diplomático y Consular de la República de Cuba. La isla solo contó inicialmente con 3 legaciones establecidas en Estados Unidos, España y México, así como un consulado general en Alemania y consulados en Guatemala, Venezuela, Uruguay, Francia, Italia y Bélgica. Sin embargo, los primeros pasos dentro de los límites impuestos por la dependencia económica hacia Estados Unidos fueron muy reducidos y solo se concretaron en la concertación en 1903 de un convenio de amistad, navegación y comercio con Italia que careció de importancia significativa. También se intentó rubricar un tratado con Inglaterra, su principal socio europeo, que fracasó tanto por las presiones de Estados Unidos y las posiciones contrarias de ciertas corporaciones económicas nacionales vinculadas a vecinos del norte, como por los compromisos de Estrada Palma con el hegemonismo norteamericano. Y en este mismo orden se ubicaron las conversaciones para la firma de un convenio comercial con la antigua metrópoli que tampoco fructificaron. No sería hasta la década de los años 20 en que la crisis económica, la depresión de los precios del azúcar en el mercado mundial y las medidas proteccionistas estadounidenses
conducirían a la activación de nuevos procesos negociadores con Europa Occidental. En ese contexto se produjo el ascenso a la presidencia de la República de Gerardo Machado, quien definió su política exterior en los siguientes términos. Un país pequeño y rico necesita poner esmero en el cultivo de sus relaciones políticas y mercantiles con los demás pueblos de la tierra. Vivimos además en una época de movilidad diplomática extraordinaria. La cooperación, la prosperidad son resultado de las conferencias a que asisten constantemente los estadistas y los técnicos. Se actúa con infatigable perseverancia en el viejo y en el nuevo mundo, y nuestra pequeña república, agrandada en la noble visión de su destino, acude a reclamar su puesto. Fin de la cita. La esencia de la política económica de Gerardo Machado estuvo determinada por la diversificación productiva, estimulando algunas producciones nacionales y el establecimiento de nuevos aranceles, con lo cual se pensaba crear condiciones para la firma de tratados comerciales con otros países. Los principales defensores de la estrategia de comercio exterior fueron el secretario de Estado Carlos Manuel de Céspedes, hijo del iniciador de nuestra guerra de independencia, Rafael Martínez Ortiz, el ministro en Francia y presidente de la Comisión de Aranceles y sustituto de Céspedes en la Secretaría de Estado, así como Luis Machado Ortega, abogado especializado en temas económicos. Carlos Manuel de Céspedes diría: desde que me hice cargo de la Secretaría de Estado, pude darme cuenta de la necesidad de abordar el reajuste de nuestras relaciones comerciales. Casi al mismo tiempo aprecié la necesidad de modificar los aranceles con el objeto de proteger algunas industrias y de colocarnos en condiciones de estimular el interés de las naciones en pactar con nosotros convenios de comercio. Fin de la cita. Mientras Rafael Martínez Ortiz afirmaría: soy partidario de que Cuba celebre el mayor número de tratados con las demás naciones del mundo, en primer lugar porque debemos de procurar nuevos y provechosos mercados para nuestros productos, y porque nosotros debemos de virtuar la creencia muy arraigada en casi todos los países de Europa y América, de que cualquier tratado que Cuba desee concertar tiene que ser aprobado por los Estados Unidos de América. Por su parte, Luis Machado Ortega aseguró: las industrias cubanas estarán sujetas a los trastornos que cada 4 años producen la economía americana el cambio de gobierno, y supeditadas también a la influencia cada vez pujante del bloque agrícola americano. Se ha sugerido la conveniencia de diversificar nuestra producción para que la vida de Cuba no dependa exclusivamente del azúcar, pero más importante de que diversificar nuestra producción es diversificar nuestra clientela. Fin de la cita. Se podrá observar, los tres defendían criterios comunes en cuanto a la ampliación de la proyección internacional de la República. Como parte de esa política comercial, el presidente Machado tomó toda una serie de medidas. Entre ellas se destacaron el envío, para tratar de identificar las relaciones comerciales con el viejo continente, del secretario de Estado Rafael Martínez Ortiz a Francia, Italia y Bélgica, mientras el ministro en Madrid, Mario García Poli, recibió instrucciones con vistas a negociar un acuerdo comercial. También Machado estimuló la participación en ferias internacionales de comercio y organizó eventos de ese tipo en Cuba, para lo cual se fundó el Instituto de Expansión Económica. Por último, creó la Comisión de Defensa Económica, que tendría entre sus funciones el examen de las posibilidades de nuevos tratados comerciales y el estímulo a la producción agrícola e industrial para procurar mercados. Todos estos esfuerzos trajeron como resultado que entre 1927 y 1931 se firmaron convenios comerciales con España, Francia y Portugal, así como se sometió a estudio un proyecto de tratado comercial con Bélgica. Durante los años siguientes se observó una continuidad de esa política. El 29 de octubre de 1934, el gobierno de Carlos Mendieta Montefort dispuso la revisión de los convenios hasta entonces firmados y orientó a promover otros sobre bases de mayor equidad y provecho nacional. 3 años después, es decir, en 1937, fue creada la Comisión Interdepartamental que agrupaba a la Secretaría de Estado, Hacienda, Agricultura, Comercio y Trabajo, para dictaminar los tratados que se propusieran con otras naciones y estudiar los tratados firmados con Portugal, España, Francia e Italia. Ese mismo año fue también rubricado el Tratado Comercial con Inglaterra.
Entre 1944 y 1952, otros importantes pasos se darían por los gobiernos del Partido Revolucionario Cubano Auténtico del Poder, que actuaron siguiendo las orientaciones de la Conferencia para el Progreso de la Economía Nacional, realizada en 1948, y el informe de la Misión Truslow de 1951. Ambos documentos coincidían en la aspiración de proyectar una política comercial basada en el principio de not to wait and to act, no esperar y actuar, en la concertación de vínculos contractuales bilaterales con los socios europeos. A partir de 1952, la dictadura de Fulgencio Batista, establecida en el país luego del golpe de Estado del 10 de marzo, renovaría los vínculos diplomáticos y comerciales con Europa Occidental. En tal sentido, revisó los convenios comerciales que resultaban tradicionalmente desfavorables. Consentó acuerdos comerciales entre 1953 y 1954 con España, Reino Unido, Alemania, Austria y Francia. Respaldó una política internacional que asegurara, expansionara y abriera nuevos mercados, y elevó las relaciones diplomáticas de mutuo acuerdo con los gobiernos de Inglaterra, Alemania, España y Bélgica, del rango de delegaciones a la categoría de embajada. Hacia fines del periodo analizado, la política de tratados comerciales había logrado los resultados siguientes. Los tratados firmados establecieron compromisos para la importación europea de los principales productos de exportación cubanos: azúcar, tabaco y café. Particularmente se alcanzaron altos volúmenes y valores de exportación tabacalera hacia España y Reino Unido, y se produjo un incremento sustancial de las exportaciones de azúcar hacia la República Federal Alemana. A manera de conclusión, podría afirmarse que durante el periodo analizado se apreció una continuidad de pensamiento en torno a la concepción de los tratados comerciales como instrumento para lograr compromisos efectivos. No obstante, el alcance de la diplomacia comercial de los gobiernos republicanos estuvo supeditado a la interacción de un conjunto de factores, entre los cuales se pueden citar, en primer lugar, las relaciones de dependencia económica y comercial hacia Estados Unidos, que limitaban cualquier iniciativa; el carácter abierto de la economía cubana intensamente vinculada al comercio internacional; la condición de varios países europeos como productores deficitarios de azúcar; los vaivenes de los precios del dulce en el mercado mundial; el proteccionismo europeo y la inefectividad de los aranceles cubanos; y por último, los efectos de las crisis económicas mundiales. Hasta aquí mi exposición. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Servando. También un aplauso virtual, un aplauso y un gracias virtual. Bien, voy a dejar de grabar esta parte del primer panel que ahora se acaba y empezamos